Muy buenas tardes a todas y a todos, siendo las 12 horas con 11 minutos de este día 26 de agosto de 2020, damos inicio a la 15ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. De conformidad con la instrucción de la comisionada presidenta y en términos de lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada Presidenta, en esa virtud le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. El punto 2 del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que esta ha sido turnada de manera previa a cada uno de los integrantes de este pleno, pregunto si podemos omitir su lectura o si existe alguna modificación. Sí, secretario, tiene uso de la voz. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, únicamente para solicitarles se pueda retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1003 y acumulado, el 1398 y el 1672, ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Es cuanto. Gracias. Si no existiera ninguna otra intervención, le pediría por favor tomar a la votación. Comisionados, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para la aprobación del orden del día con las modificaciones previamente propuestas. Comisionado Parra. A favor. Muchísimas gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente expuestas. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 3, que es relativo a la aprobación del acta Infoem /ORD /14 /2020 de fecha 19 de agosto de 2020. Si están de acuerdo, les pido a mis colegas que podamos aprobarla en sus términos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de referencia. Gracias. El siguiente punto corresponde a la aprobación del acta Infoem EXT 03 2020 de fecha 19 de agosto de 2020. Si están de acuerdo, también le pido por favor a mis colegas que podamos aprobarla en sus términos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de referencia. Gracias. El siguiente punto corresponde al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido por favor, secretario, que pueda enlistar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que serán separados para sus comentarios y discusión en lo particular. Respecto de los demás, pueda tomar la votación en bloque, no sin antes mencionar que el orden del día está publicada en la página institucional, en el cual se detalla el número del recurso de revisión, el comisionado ponente, el sentido de la resolución y el sujeto obligado. No omito mencionar también que derivado de la circunstancia en la que nos encontramos, hago un atento recordatorio a los sujetos obligados que en caso de requerir algún tiempo adicional para atender el recurso de revisión, por favor lo puedan hacer saber a este pleno de conformidad con el artículo 198 de nuestra ley, en el cual aclara y es explícito diciendo que excepcionalmente considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán solicitar al instituto de manera fundada y motivada una ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución. Sería cuanto con mi parte. Le pido por favor, secretario, que enliste los que estarán separados de este bloque.
Con su venia, comisionada presidenta, comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, me permito listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se encuentran separados de este bloque. Primeramente tenemos separado el proyecto del recurso de resolución del recurso de revisión 12.553, el proyecto de resolución del recurso de revisión 444, el recurso de revisión 836, el relativo al 889, por lo que hace al proyecto de resolución 1109, de igual manera se encuentra separado. Y tenemos separado de igual manera el proyecto de resolución del recurso de revisión 1394. En virtud de lo anterior y por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y como lo ha comentado la comisionada presidenta, en virtud de que previamente fue circulado el orden del día detallando el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesto, me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos listados en este bloque que no se encuentran separados. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 995, voto particular en el proyecto 1308 y voto particular en el proyecto 1409. Muchas gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Gracias, muy buenas tardes a todos y a quienes nos siguen en la transmisión en línea. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 476, voto a favor, pero con voto particular por el vencimiento. Lo mismo ocurre en el proyecto de resolución del recurso de revisión 489. De igual forma, en el 566, por el mismo motivo, en el 706. En el caso del 969, voto particular por la reserva y el criterio de no haber quedado firme, así como el pronunciamiento simple. En el 992, voto particular por igual la entrega solamente de las que han causado estado y la reserva de los demás. En el caso del 1109, voto particular por el pronunciamiento simple empleado. En el caso del 1280, voto particular por actos consentidos. En el 1329, voto particular por el tipo de pronunciamiento simple empleado. En el 1489, apoyo la resolución, la acompañaré con opinión particular. Me parece que el sujeto obligado se aprovecha de que el particular hace referencia a diversos conceptos de información para reportar una cifra irreal de documentos que los contienen, ya que muchos de estos conceptos constan en un solo documento, que puede ser la factura. 1494, voto particular por el tipo de pronunciamiento simple empleado. 1497, voto particular por el argumento de los actos consentidos y sus efectos en la resolución. 1574, voto particular por el pronunciamiento simple empleado. En el 1669, voto particular por el argumento de actos consentidos. El resto de los proyectos en los términos originalmente registrados por mis colegas. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo votos particulares en los siguientes recursos. En el 1223, en el 1225, en el 1308, en el 1391 y su acumulado, en el 1497, en el 1548,
Y finalmente en el 1727 y sus acumulados. Serían los votos particulares que estaría haciendo de este bloque. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 969 y 992, ya que no se desarrolló la prueba de daño. En el 1409, 1419, 1532 y 1669, porque no se dio vista del informe justificado. Y en el 1329, ya que se hizo el turno en su momento, en nuestro punto de vista, al servidor público habilitado competente y no procedía alguna otra circunstancia. Entonces, son nuestros votos particulares y, como decía, en lo demás a favor. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el número 746, voto particular concurrente en el 995 y opinión particular en el 1308. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, en esa virtud le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y por lo que hace a los votos y opiniones particulares emitidas por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día correspondería a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 12.553 de 2019, propuesto por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Villa Victoria y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Como recordarán, este es un proyecto que se ha analizado, se ha discutido previamente. Lo discutimos por primera vez durante el periodo de la cuarentena. Se hizo una presentación de una propuesta y se solicitó a quienes mantenían el criterio de la reserva total por no haber causado estado, que se incorporara un argumento con la prueba de daño que justificara esa decisión. Se presentó hacia el Pleno. A partir de esa propuesta que se hizo de prueba de daño, la pudimos analizar, reflexionar, discutir en una sesión en este mes. Llegamos a la idea de que podría modificarse el sentido propuesto y hoy se presenta ya un proyecto diferente que trata de englobar todos los aspectos planteados en la discusión. Solicitaron al municipio de Villa Victoria los expedientes que tiene la Contraloría Municipal en proceso, que no han concluido. El criterio inicial del Pleno ha sido que en estos casos todo lo no concluido por estar en esa circunstancia debe de clasificarse. Sin embargo, a partir de estos elementos en el estudio hay un análisis que identifica el actual procedimiento de responsabilidades administrativas que se integra por dos etapas. Una primera etapa de investigación a cargo de la autoridad sin la intervención de ningún otro agente, sin notificar a ningún involucrado. Simple y sencillamente, aquí la autoridad investigadora se allega de los elementos, integra sus documentales y determina con un informe final si la
afectación al ejercicio público ha ocurrido o no, y emite un informe. En nuestra opinión, luego de haber realizado la prueba de daño, dar a conocer los procedimientos que se encuentran en esta primera etapa sí podría generar un daño trascendente a la investigación, porque efectivamente aquí sí se puede dar el supuesto de que información crucial para determinar ese informe pueda ser sustraída, alterada, destruida, ocultada, y el objeto, que es el que procura proteger la hipótesis de clasificación como reservada, que es la investigación, puede verse seriamente afectada. Por esa razón, estamos proponiendo en el resolutivo segundo, fracción primera, que todos aquellos procedimientos que están en la primera etapa de investigación sean clasificados como información reservada por un periodo que corresponde a lo que determinan las siguientes dos fracciones del resolutivo. Consideramos que una vez que el procedimiento ha concluido esta primera etapa y existe el informe que emite el órgano interno de control, y del órgano interno de control su área investigadora, y que este expediente se traslada a la área sustanciadora, al área encargada de sustanciar propiamente el recurso adversarial de responsabilidad, y que esta, según otra autoridad, admite ese informe, en nuestra opinión, el daño a la investigación ya no se puede generar como causa de que se alteren, destruyan o modifiquen los documentos, porque la autoridad investigadora ya se hizo de una copia adecuada del expediente. Por ello estamos proponiendo que todos los procesos abiertos que no estén concluidos, pero ya estén en esta segunda etapa, una vez que se notificó al servidor público sujeto a este procedimiento, sí puedan entregarse, aunque con dos modalidades. El caso de los procedimientos instaurados así por causas no graves, en virtud de que las sanciones no graves por ley deben de protegerse, estaríamos ordenando entregar, atendiendo una observación que se hizo en la reunión previa, y en eso consiste la modificación que ahora presento al proyecto que fue originalmente registrado, se ordenará entregar el expediente. Estábamos proponiendo clasificar todo por confidencialidad, no, se entregará el expediente de los procedimientos por causas no graves con una condición, será en versión pública. Evidentemente, en versión pública se protegerá la información que protege la ley en la sanción, que es el nombre. Por lo que corresponde a los procedimientos instaurados por causas graves, estos se entregarán y ahí sí no se protegerá el nombre, pero se agrega una precisión al resolutivo tercero para que inmediatamente después de donde dice grave se inserte como enunciado subordinado la siguiente idea: por corresponder a actos de corrupción o violaciones graves a derechos humanos. Y entonces, para recopilar la idea, se clasifican todos los procedimientos que estén en la primera etapa de investigación como reservados hasta en tanto concluye esa etapa y se inicia la segunda. Se ordena la entrega del expediente en versión pública protegiendo el nombre de todos los que ya fueron notificados a los servidores públicos y están en esta segunda etapa por causas no graves protegiendo el nombre, y se entrega todos los que están en esta segunda etapa luego de haber notificado a el servidor público involucrado, íntegros en el caso de las faltas graves, con esta condición de que se corresponden a actos de corrupción o violaciones graves a derechos humanos en virtud de que estas son las excepciones que establece la ley. Y bueno, en el último párrafo del resolutivo segundo se iniciará señalando que por cuanto hace a la información que se ordena entregar en los incisos 2 y 3 en versión pública, corresponde el acuerdo y su justificación que ya estaba contemplada. Esta es la propuesta que se somete a la consideración del Pleno.
Gracias, comisionado. En este momento se abre la primera ronda de intervenciones hasta por 8 minutos. Le pido por favor que levante su mano quienes deseen hacer uso de la voz en esta primera ronda. Comisionado Javier Martínez. Y después de ello sería el comisionado José Guadalupe Luna. ¿Sí? Bien. En este momento tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Sí, muchas gracias, comisionada presidenta. Agradezco primero que nos demos el espacio de discutir, obviamente, estos resolutivos, que sin duda, al menos, creo que pueden marcar un precedente. ¿Por qué? Porque, como bien se discutió y lo comentaba el comisionado José Guadalupe, en aquel momento podíamos transitar ante este tipo de, pues obviamente, de investigaciones de responsabilidad administrativa que cayeran en el supuesto de violaciones o de responsabilidades administrativas graves, que como lo dice también nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública, hay dos causales que se han determinado que se puede invocar, que el hecho de que aunque no haya concluido el procedimiento, se pueda invocar por violaciones de derechos humanos o de lesa humanidad, o bien actos de corrupción, que también bajo un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que el INAI tiene esa posibilidad de invocarlo cuando estos son evidentes. Entonces, yo creo que como se resuelve por parte del comisionado José Guadalupe, da pauta para decir condición necesaria, y hay una autoridad investigadora que determina que caen en el supuesto de violaciones graves. En ese abanico que también nos marca la normatividad, hay una serie de elementos que caen en los supuestos de lo que se considera grave. Un caso concreto, por ejemplo, en nuestra materia es ocultar o destruir información. Pero, sin embargo, creo que la instancia, que en su momento esta autoridad de investigadora, ya al identificar ya como condición necesaria que fue grave, si se dan actos de corrupción, nos permite a nosotros, como órgano garante, invocar, obviamente, a esa causal por la cual no cabe la reserva, y obviamente garantizando por ello el interés público que se pueda tener y haciendo valer el principio de máxima publicidad. Entonces, yo celebro que podamos transitar en esto. Obviamente, tendremos que seguir aportando elementos. Por eso, si me permite el comisionado, quisiera acompañarlo con una opinión particular para fortalecer que yo, por ejemplo, que transito a esta parte, que lo he hecho también en otros recursos, pero en particular en por la situación de lo que puede marcar la evidencia de actos de corrupción y que obviamente haya un perjuicio para las arcas públicas en este caso, del gobierno municipal. Entonces, acompaño el proyecto con opinión y le agradezco mucho también al comisionado las modificaciones tanto a la fracción segunda como a esta fracción tercera que me permitan, obviamente, poder expresar mi voto a favor, acompañarlo con opinión particular. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora el turno de intervención el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias. No, yo solamente agradecería al Pleno la disposición para analizar el tema, para tratar de construir una resolución que pudiera atender el requerimiento del particular. Y desde luego, pues agradecer las aportaciones de todos para la construcción de este proyecto. Bien, entiendo ya no habría una segunda etapa de intervención. Yo la verdad es que pensaba anotarme en esta segunda etapa de intervención únicamente por circunstancias que hemos ya dirimido en otros proyectos en el criterio de esta ponencia. Mientras este procedimiento no esté firme, no podría ser público. Por ello es que no acompañaremos el proyecto como fue presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Sin embargo, yo reconozco el esfuerzo de todos los integrantes de este pleno por siempre llegar a buscar
cómo tratar de sacar los proyectos siempre en el mejor de los sentidos y agradezco también que se hayan tomado en consideraciones los comentarios que yo hice, los comentarios que yo vertí, sin embargo yo no podría acompañar el proyecto. Gracias. Bien, siendo de esta manera, le pido por favor, secretario, que tome la votación de este punto. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 12.553 con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. En contra con voto disidente. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor, emitiendo opinión particular para fortalecer el estudio del proyecto que presenta el comisionado. Muchas gracias. Comisionado Parra Noriega. A favor con voto particular. Comisionada presidenta. En contra con voto disidente. Comisionada presidenta, en esa virtud le informo que se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno el proyecto de resolución del recurso de revisión 12.553 con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente, emitiendo voto en contra con voto disidente la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. Asimismo, le informo que el comisionado Martínez Cruz anuncia opinión particular y el comisionado Parra Noriega un voto particular. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. También continuamos con el siguiente punto del orden del día, en el cual corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 444 de 2020, propuesto por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Solamente para precisar y para precisamente marcar una diferencia entre lo que dice el resolutivo segundo en su inciso A y en el inciso C, para precisar voy a cambiar la redacción de la siguiente manera. Tanto el inciso A, B queda en sus términos y el C quedaría de la siguiente manera. Acuerdo del Comité de Transparencia por medio del cual clasifica como información reservada, en términos del artículo 140, fracción novena de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, las carpetas de investigación en trámite de personas no localizadas y en las cuales no se configure la violación de los derechos humanos o delitos de lesa humanidad que justifiquen la apertura al escrutinio público de las carpetas de investigación de conformidad con el artículo 5 de la Ley de la Materia por el periodo comprendido del 1 de junio de 2008 al 27 de noviembre de 2019. ¿Sería cuánto? Gracias. En este momento abrimos la primera ronda de intervenciones hasta por 8 minutos. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? El comisionado José Guadalupe Luna y después el comisionado Javier Martínez. Tiene uso de la voz, comisionado José Guadalupe Luna. Sí, gracias. De igual forma en este proyecto, para agradecer desde luego al comisionado Javier Martínez la disposición de reanalizar el tema. La verdad es que esta resolución también establecerá un precedente importante en tanto que la continuidad que habíamos tenido de clasificar permanentemente este tipo de información se matiza precisamente por la aplicación de las causales de excepción a la posibilidad de clasificación que establece la ley y pues también a partir de los hechos notorios que se identifiquen del contenido de la información y que conoce el sujeto obligado, que es el que tendrá que hacer este tamiz para la diferenciación de cuáles corresponden al inciso A y cuáles corresponden
el inciso, a la aplicación que se plantea en el inciso B, donde me parece que es correcta la clasificación de aquellas carpetas que no se encuentren en esa circunstancia con la finalidad de preservar el bien jurídico más importante, que es la investigación. Gracias. El comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias, comisionada presidenta. Pues no, más bien también agradezco la oportunidad porque fue precisamente en el contexto de esa sesión donde la redacción que tenía de este recurso venía en el mismo sentido de clasificar aquellas que no hayan causado estado, pero creo que la oportunidad que se da con la observación que hace el comisionado Guadalupe en el sentido de que, bueno, estamos ante una situación de personas no localizadas o desaparecidas. Es importante determinar que la autoridad, que en este caso es la Fiscalía General de Justicia, ya tiene obviamente una denominación de ese tipo que se puede dar, sí, en lo que decíamos en esa causal de no reserva por violación de derechos humanos o de lesa humanidad. Importante, y creo que por eso retomé la necesidad de la precisión para el inciso C, por el sujeto obligado que, bueno, pues los antecedentes que hemos tenido, que muchas de las veces se toma del estudio lo que convenga para hacer una clasificación. Y sí es importante precisar que, bueno, pues en este resolutivo invoca al estudio para que se vea en cuándo estamos ante las causales que no aplica una reserva por esto que nos mandata la ley en la materia de transparencia ante estos dos supuestos de lesa humanidad o corrupción. Entonces, creo que es importante la precisión para que se aclare, aunque obviamente va en mayor medida desarrollada y en lo cual le pediríamos al sujeto obligado que revise bien ese estudio, ¿no? Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias. En este momento, no sé si habría una segunda ronda de intervenciones o si ha sido suficientemente discutido este asunto. Pregunto si hubiera alguien más en una segunda ronda. De no ser así, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 444, conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones que he propuesto. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones, acompañando con voto particular por el tema de que no se desarrolla la prueba de daño. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 444 con las modificaciones previamente expuestas y anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 836, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. En este proyecto vamos a proponer modificar con el oficio 265 la vista al contralor que se quitaría y agregar al resolutivo correspondiente el apercibimiento. Sería la propuesta.
Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 836 con la propuesta de modificación realizada por el comisionado ponente mediante su oficio número 265. Comisionada Eva Bahía. A favor modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada en el oficio número 265 de la ponencia ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor con esas modificaciones. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 836 con las modificaciones vertidas mediante el oficio 265 que remite el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 889 de 2020, emitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Almoloya del Río y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Se van a hacer modificaciones a través del oficio 469 previamente turnado a la Secretaría, donde se precisan algunas, las modificaciones que se proponen. Entonces sería bajo ese oficio 469 que previamente ya fue turnado a la Secretaría. ¿Sería cuánto? Gracias. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 889 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 469. Comisionada Eva Bahía. A favor con la modificación en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación planteada en el oficio número 469 con las siglas de la ponencia. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 889 con las modificaciones precisadas en el oficio 469. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1394 de 2020, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Creo que hay uno antes. Maestra, está precisado el punto 32 del orden del día. Sí, gracias, una disculpa. Entonces, el número del orden del día que corresponde ahora es a la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1109, el cual fue presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el organismo público descentralizado de carácter municipal para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Atlacomulco, en el cual propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En el mismo sentido, se proponen modificaciones bajo el turno del oficio 470 que se mandó a la Secretaría para su propuesta. Entonces, en esos términos sería la modificación en torno a ese oficio 470 y las siglas de mi ponencia. ¿Sería cuánto? Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1109 y con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 470.
Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones registradas en el oficio número 470 que previamente ha remitido el comisionado Javier Martínez. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor con la modificación. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1109 con la modificación vertida en el oficio número 470. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. Ahora sí, el siguiente punto del orden del día es el 1394 de 2020, presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Bueno, básicamente voy a leer la solicitud y estableceré cuál fue el criterio, que básicamente fue una modificación en torno al acuerdo de clasificación por reserva del sujeto obligado. El solicitante solicita el expediente de procedimiento y protocolo del hecho que se llevó a cabo el día 31 de enero del año 2020, desde el reporte policial del levantamiento del cuerpo de un masculino de 29 años ubicado en la vía pública en calle Río Miscuá, de esquina con Río San Joaquín, frente al número 7 de la Manzana 9, Colonia El Salado, que se originó aproximadamente a las 17:20 horas. Se solicita el informe policial de registro del cadáver en la vía pública, donde se detalle las condiciones en que fue encontrado, la hoja de ingreso del cuerpo antes mencionado en CEMEFO, las fotografías y los resultados de la autopsia o necropsia de la que le fue practicada. Se solicita también el acta de defunción del masculino, el documento de salida del cuerpo, recuperación del cadáver por parte de su familiar. Sí lo expresa desde un principio que en versión pública para la protección de los datos personales. Se hace el estudio en el considerando cuarto, donde, bueno, pues lo que identificamos es que el primer acuerdo de clasificación que propone la Fiscalía General de Justicia no cumple con los elementos que nos establece la ley para la clasificación por reserva. Por eso se le modifica y se le ordena un nuevo acuerdo de clasificación. Yo para esta ponencia he marcado un criterio en torno de que estamos ante la presencia de una carpeta de investigación. Hay una autoridad que tiene asignado esta parte, y por eso es que se hace la propuesta de modificación al acuerdo de clasificación por reserva. Sería, de mi parte, el antecedente que tenemos precisamente para este recurso de revisión. Bien, en este momento se abre la primera ronda de intervenciones, hasta por 8 minutos. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna y también el comisionado Javier Martínez Cruz. Tiene uso de la voz comisionado José Luna. Gracias. Un tema en el que una vez más es la Fiscalía, el sujeto obligado y el objeto de la información son carpetas de investigación. En este tema yo parto de plantear una cosa. Los sujetos obligados, las instituciones, tenemos atribuciones comunes y atribuciones sustantivas. Las comunes son las que hacemos todas las autoridades, administrar la nómina, los recursos financieros, etc. Las sustantivas son las atribuciones que originan y justifican la existencia de esa institución en el entramado institucional del Estado. El municipio tiene atribuciones para expedir licencias de construcción, ejecutar obras públicas, etc. La Fiscalía tiene atribuciones para investigar los delitos y judicializar los resultados de su investigación. Dice la sentencia Claude Reyes de la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes.
El derecho de acceso a la información sirve para verificar que los funcionarios públicos hayan cumplido con los deberes legalmente encomendados. Acceder a la información nos permite saber cómo es que los servidores públicos cumplen con estas tareas. Y un expediente de una licencia de construcción, lo mismo que un expediente de la integración de una carpeta de investigación, contiene hechos relacionados con el derecho de la persona que acude a la autoridad a promover el ejercicio de la atribución. La persona que ejerce sus derechos patrimoniales y quiere realizar una construcción, acude ante el municipio, cumple con los requisitos y obtiene un resultado. La forma como los servidores públicos reciben, integran, el tiempo que se tardan y las decisiones que adoptan nos permiten identificar si los servidores públicos municipales cumplen y de qué manera cumplen esos deberes. La forma como los elementos de la Fiscalía atienden las denuncias y proceden a realizar las investigaciones nos da cuenta de la forma como cumplen esta responsabilidad. Cierto que el expediente contiene tanto la información sobre el derecho de la víctima y el derecho de la participación de los involucrados, pero también contienen la forma como los servidores públicos actúan. Y es ahí donde me genera un poco de problema el tema de la clasificación. Yo comparto que debe de clasificarse el contenido de la investigación, las pesquisas, los hechos, los nombres de las personas involucradas, todo aquello que pueda poner en riesgo esta investigación de un hecho que recientemente ocurrió, que ocurrió en este año y que por lo tanto no se ha concluido. Claro que debe de clasificarse como reservado porque lo que todos esperamos es que esa investigación concluya adecuadamente, se judicialice, tenga la sanción correspondiente, lo que por cierto con muy poca frecuencia ocurre en el Estado y en el país, ¿no? Dado el alto grado de impunidad que existe. Pero a mí lo que me preocupa es que al clasificar todo el expediente, estamos clasificando la forma como los servidores públicos integrantes de la Fiscalía se han comportado para cumplir estos fines. Y me preocupa ¿por qué? Porque en casi todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que el Estado mexicano ha sido parte, excepto Castañeda Gutmann, porque fue un tema de derechos políticos, pero en todas las demás, la Corte ha dicho que los ministerios públicos no investigan, dejan la carga de la investigación a las víctimas, a veces ni siquiera con la debida disposición realizan las actuaciones una vez que las víctimas les allegan los elementos de indicio de prueba. Y aunque la mayoría de las sentencias no corresponden al Estado de México, una de las más recientes, la de las mujeres de Atenco, sí corresponde al Estado de México. ¿Y qué dice la Corte Interamericana? Oye, las mujeres detenidas le dijeron al Ministerio Público que habían sufrido violencia sexual. Y el Ministerio Público no quiso registrar eso, no quiso iniciar la denuncia y no hizo mayores investigaciones hasta que se dieron cuenta que el proceso ya se había judicializado e incluso se había ido a la instancia internacional. Y entonces sí empezaron a hacer algunas cosas y las investigaciones aún así terminaron siendo inefectivas. A mí lo que me preocupa es que clasificar todo lo que el particular ha solicitado puede clasificar el contenido de la denuncia, el contenido de la investigación, que estoy de acuerdo, debe clasificarse como reservado para proteger la investigación, que es el bien jurídico que protege la hipótesis de la clasificación como reservado. Pero tengo duda de si eso nos alcanza para clasificar aquellos documentos que quizá en una versión pública protegiendo esa información den cuenta de la forma, la manera diligente como los servidores públicos se hayan comportado ante esta denuncia. Y ahí yo creo que la hipótesis jurídica de reserva no protege eso, protege la investigación,
pero no protege el comportamiento de los servidores públicos. Y el comportamiento de los servidores públicos, según Claudia Reyes, lo que es jurisprudencia de la Corte Interamericana, que nos obliga al Estado mexicano y a todas las autoridades, nos dice, el comportamiento de los servidores públicos debe sujetarse a control ciudadano mediante el derecho de acceso a la información. Por eso es que, por ejemplo, el protocolo de la manera como actuaron en este caso y alguna otra información que nos permita identificar cuándo encontraron el cuerpo, cuánto tiempo tardaron en trasladarlo al CEMEFO, cuánto tiempo tardaron en realizar la necropsia y cuánto tiempo tardaron en entregarle el cuerpo a los familiares, me parece que eso no afecta a la investigación y sí abona a expresar la forma como los servidores públicos se han compartido. Claro, implica hacer una versión pública, implica mucho análisis, pero bueno, pues es lo que exige el derecho. Por eso tengo esta preocupación, ¿no? De hasta dónde, termino aquí ya porque ya son los 7 minutos, hasta dónde la clasificación puede estar ocultando el comportamiento de servidores públicos que son sujetos de escrutinio. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Sí, yo creo que ha sido un tema que hemos discutido en muchos espacios aquí. Digo, por eso hace rato cuando hice la intervención, tanto en el recurso que se presentó para invocar actos de corrupción o bien el de lesa humanidad, son creo que elementos que a nosotros como órgano garante nos da pauta, así como decía, lo ha determinado la Corte, la Suprema Corte de Justicia, ante hechos evidentes. ¿Por qué? Porque esos hechos evidentes exactamente para el caso en concreto, que es lo que he manifestado en diferentes recursos, estamos ante una carpeta de investigación, una autoridad como es el Ministerio Público reconocido como la institución encargada de la investigación, pero también el resguardo de la información. No soy ajeno a esa impunidad, que es cierto, creo que todos lo conocemos, tanto así que una de las reformas o la reforma que se dio en 2017 al artículo 7 para incorporar un tercer párrafo donde se pidiera que se evitaran este tipo o que se invocara una cuestión procedimental para que no se cumpliera con el principio de justicia que establece el artículo 17 en su segundo párrafo, y que también el primero establece que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, dado que hay una institución que es el Ministerio Público, que sí, desafortunadamente son muchos antecedentes los que tenemos en cuestión de vida, pero es una institución que la han invocado. ¿Y por qué a lo mejor yo, y ponía el antecedente, por qué no me alcanza cuando puedo invocar otras dos causales como son violación de derechos humanos o de lesa humanidad o actos de corrupción de manera evidente? Porque aquí yo tendría que derrotar otros dos derechos que están en juego y que establece precisamente derechos y principios, que establece el artículo 20 constitucional, donde es cierto, hay un interés público, a lo mejor por conocer cómo se hicieron estos procedimientos de una institución, de una institución o un servidor público que debe de cumplir ciertos protocolos, pero que lo establece el artículo 20 de la Constitución Política, el sistema penal acusatorio adversarial, en su apartado A, que se debe regir por una serie de principios, pero después vienen dos elementos que creo que son los que se pueden tensar cuando en esta apertura de la carpeta de investigación, como es el derecho del imputado y derechos de la víctima. Como digo, no desconozco esa parte y sobre todo porque, como le decía hace rato en la solicitud, invoca que en versión pública, cuando en la misma solicitud ya se estableció el nombre de la persona, la edad, y pide una serie de elementos que, digo, como decíamos, en esa carpeta de investigación, claro que hay víctimas y claro que hay imputados. Y entonces, como a mí en esta parte no me permite invocar los dos hechos de excepción para no poder dar una apertura, aunque no hayan causado estado o que se esté en esta etapa de investigación, porque exactamente cómo invocar lo que yo dije en los dos anteriores recursos, ya sea por violación de derechos humanos, de lesa humanidad o actos de corrupción, porque aquí es cierto, estamos ante una situación de alguien que hay un interés,
pero que puede trastocar esos dos derechos, sea del imputado o sea de la víctima. Entonces, es por eso que seguiré proponiendo de esta manera como se resuelve el recurso. Es cuanto. Gracias. Gracias. Pregunto si existirá alguna segunda ronda de intervención. Tiene uso de la voz el comisionado José Luna y el comisionado Javier Martínez. Tiene uso de la voz hasta por 4 minutos, comisionado. José Guadalupe. Gracias. Gracias. Lo que yo creo que tenemos que distinguir son los efectos de la decepción y los efectos, en este caso, de lo que estamos planteando. A ver, en el caso Tlatlaya, por ejemplo, se identificaron violaciones graves a los derechos humanos. ¿Y qué se ordenó entregar? La carpeta testando solamente nombres de las víctimas. Es decir, la excepción a la reserva por causas de violaciones graves, lo que permite abrir es el contenido de la carpeta completo, íntegro, excepto el nombre de las víctimas. Yo por eso aquí insistí. Yo coincido en que hay que reservar el contenido de la investigación, lo que corresponda a la información de la víctima y lo que corresponda a otros ajenos a ella involucrados, porque me parece que este delito, este hecho, no adquiere la condición de violaciones graves a derechos humanos. Es un homicidio grave porque pues, es un homicidio, pero no es una violación grave a derechos humanos. Por eso yo coincido en que la reserva del contenido de la investigación debe de prevalecer. Debe de protegerse cualquier referencia a la víctima y debe prevalecer cualquier referencia a una persona ajena que pudiera ser imputado o no imputado. Eso estoy de acuerdo en que se clasifique. Pero vuelvo a insistir, ¿eso nos alcanza para clasificar el comportamiento de los servidores públicos? ¿Pueden entregarse documentos que estén testados casi en su totalidad y a lo mejor lo único que va a aportar van a ser fechas y van a ser nombres y firmas? Pero esos documentos ya nos permiten decir qué hizo el Ministerio Público ante esa circunstancia. Si giró oficio a la policía investigadora, si solicitó la pericial, si fue al lugar de los hechos inmediatamente que se enteró o tardaron 3 días, si consiguió y aseguró el cuerpo y lo mandó al CEMEFO y en el CEMEFO hicieron la autopsia el mismo día o se tardaron 8 días, 10 días. Si a pesar de que los familiares estaban identificados se tardaron 20 días o un mes en entregarle el cuerpo a los familiares, eso no nos dice nada de la investigación, ¿eh? Nos dice mucho de la forma como los servidores públicos se han comportado. Y yo creo que la causal de reserva no protege ese tipo de actuaciones. Al contrario, hay un interés público de saber cuánto tiempo se están tardando las autoridades en ese sentido. O pregunto esto, ¿los servidores públicos e integrantes de la Fiscalía no son sujetos de escrutinio público en su actuación? Porque además, digamos una cosa, el particular en su solicitud lo que pide es el expediente del procedimiento y protocolo del hecho. Ahí tendríamos que preguntarnos, ¿hay un protocolo de actuación de la policía investigadora? Y si existe, ¿hay un protocolo de actuación del Ministerio Público en estos casos? Y si existe, ¿es susceptible de ser reservado? Y luego, la última parte, ¿no? La última parte que plantea el recurrente y que, discúlpenme, es lo que todos los recurrentes nos dicen en los recursos de revisión que nos llegan. No pueden acceder al expediente. No pueden acceder al expediente a pesar de que lo han pedido por la vía ordinaria. Ya sé, pues que se vayan al amparo, que judicialicen. Bueno, desgraciadamente en todas las sentencias de la Corte Interamericana, el obstáculo a las víctimas de acceder al expediente, ahí está. Pero digo, coincido en la reserva de la investigación, no del comportamiento de los servidores públicos. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez.
Gracias, comisionada presidenta. Yo por eso planteaba hace rato, digo, claro que sí, y son sujetos de escrutinio público cualquier servidor público. La única diferencia, decíamos hace rato, que estamos ante la presencia de una institución que es el Ministerio Público, al que le fue mandatado por ley precisamente el resguardo y tratamiento de esta carpeta de investigación. Es cierto, digo yo, y lo planteé hace rato, no desconozco el actuar impune, ¿sí? Pero creo que si hoy la Constitución establece que hay una figura encargada de esta investigación, que lo tendría que hacer y tendremos que encontrar los mecanismos precisamente en las instancias que correspondan para sancionar a estos malos servidores públicos, pero tiene una función, y decíamos, es el encargado de la carpeta de investigación. Y posteriormente se rige por el artículo 20 que le dice que ese proceso acusatorio adversarial tiene que guiarse por principios que establecen el apartado A. Y está ante también la protección de derechos de imputado de las víctimas. Decíamos hace rato, ¿por qué? Y lo precisaba también en mis votos de los recursos anteriores, ¿por qué no puedo invocar eso? Porque no estoy ante la presencia de esas dos causales, de violación de derechos humanos o de lesa humanidad. Y por eso relacionaba, decía el artículo 20 con el artículo 17, porque así como está este principio de justicia que dice el artículo 17 en su segundo párrafo, también establece el artículo primero, bueno, pues que nadie se puede hacer justicia por sí mismo, por eso hay autoridades y hay instituciones, y esta institución es el Ministerio Público. Malos resultados dado, todos conocemos, por eso se incorporó el tercer párrafo, y ese era precisamente los argumentos para la reforma del 2017, este tercer párrafo, la impunidad y el mal actuar de estas personas que bajo ese argumento pueden violentar derechos humanos y que son evidentes. Casos concretos, bien se decía hace rato, Tlatlaya, caso Atenco, donde, ¿sí? Hay evidencia de violación de derechos humanos o de lesa humanidad y el alcance que se tenga. Aquí obviamente hay un afectado, pero también como hay un afectado, hay una víctima, también hay un imputado. Y creo que quien puede precisamente, y por eso el mandato considera que sea la instancia de garantizar la protección de la carpeta de investigación y hasta valorar en algún momento dado qué información se puede poner a la vista, porque como dices, es un derecho. Si eres parte, claro que tienes acceso a la carpeta de investigación. Y también, como se dice, cumpliendo con los principios y también respetando los derechos de la víctima o derechos del imputado. Entonces, esa es la parte que explico precisamente en el estudio, ¿sí? Y no estoy ante la presencia de los otros dos supuestos. Gracias. Gracias. Preguntó si existirá una tercera ronda de intervención. Tiene uso de la voz hasta por 2 minutos el comisionado José Guadalupe Luna y el comisionado Javier Martínez Cruz. Adelante, comisionado Luna. Gracias. Voy a volver a tratar de explicarme, a ver si logro hacerlo mejor en este breve tiempo. Yo no estoy proponiendo entregar nada de la carpeta de investigación que aporte alguna información relacionada con la forma como ocurrieron los hechos, con la víctima o con cualquier persona distinta a la víctima. Ahorita todavía no hay imputado, la investigación está muy temprana, no lo hay, no se ha judicializado el asunto, es una investigación, una pesquisa. Yo planteo que no se entregue nada de cualquiera de estas personas precisamente para observar esos derechos constitucionales que tienen y porque no estamos ante un supuesto de violaciones graves a derechos humanos. Lo único que pido es que se entregue en versión pública, protegiendo eso, los documentos donde se registren actuaciones de las autoridades, porque ellas están sujetas a escrutinio público. Por haber sido facultadas constitucionalmente para realizar la investigación y resguardar la carpeta, no son sujetas del derecho de acceso a la información, pues se equivoca. Porque el 134 constitucional pues también faculta a los servidores públicos a actuar con probidad. Entonces nada financiero tendríamos que darlo a conocer, porque han sido facultadas constitucionalmente de manera exclusiva para ello, y por lo tanto pues nadie puede dudar de que lo están haciendo así. Pensar que como el Ministerio Público fue facultado constitucionalmente para tener esta carpeta, no es sujeto de escrutinio, pues nos habla un poco del problema que también tenemos que seguir discutiendo, replanteando, analizando,
haciendo público aquí, pues para algún día llegar a otras conclusiones. Muchas gracias. Le agradezco al comisionado Javier Martínez, desde luego, la disposición a que estos temas se puedan discutir y a fijar posiciones. Muchas gracias. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Sí, muchas gracias. Creo que precisamente lo que solicita y lo plantea por eso en la solicitud, tanto el solicitante solicita el expediente del procedimiento y el protocolo de hechos que se llevó a cabo. Eso forma parte de la carpeta de investigación. Y creo que, como lo dije hace rato, la diferencia particular que da lo que a una autoridad, a una institución como es el Ministerio Público se le ha dado para la investigación de los delitos, pues a diferencia a lo mejor del 134 que estamos hablando, de los principios con los cuales, ¿sí?, precisamente se ejercen recursos públicos, o bien, en el caso de las autoridades, no tenemos un artículo considerado que pueda decir que hable de una institución como es precisamente el artículo 20, que, como digo, no solamente se establece para el tema del sistema penal acusatorio adversarial derechos de víctimas y derechos de imputados, sino también principios con los cuales se debe regir estos juicios penales, y donde obviamente hay una figura central, como es el Ministerio Público, que, bueno, pues está creada por mandato constitucional y que tendremos, ¿sí?, al igual que creo que como nosotros hemos pedido como órgano garante, ¿sí?, lo que competa a cada una de las autoridades. Y sí, yo agradezco también la posibilidad de seguir discutiendo esto con el comisario Guadalupe. Nos dará más elementos porque afortunadamente estarán presentes este tipo de recursos y será un agrado poder estar debatiendo estos temas. Muchas gracias. ¿Sería cuánto? Gracias a todos. Una vez que ha sido suficientemente discutido este asunto, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Comisionada Presidenta, comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1394. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. En contra, con voto disidente, estoy de la idea de que las actuaciones de los servidores públicos integrantes de la Fiscalía son sujetas a control popular mediante el DAI. Comisionado Martínez Cruz. A favor en los términos que se presenta el proyecto. Comisionado Parra Noriega. A favor del proyecto, haciendo voto particular por el tema de prueba de daño. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1394, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada Presidenta. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En virtud de que estos se encuentran también publicados en nuestra página institucional, detallando el comisionado ponente, el sujeto obligado, el sentido de la resolución, le pido por favor, secretario, que pueda tomar la votación en bloque de estos proyectos, no sin antes preguntar a los integrantes de este pleno si hubiera alguna modificación o precisión en alguno de estos pertenecientes a este bloque. Me parece que tendrían aquí intervención el comisionado. Sí. Gustavo Parra y el comisionado José Guadalupe. ¿Estoy en lo correcto? ¿Desean hacer uso de la voz, verdad, en este bloque? Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Gracias. Un segundito. Estamos buscando, aquí está. Bien, en nuestro caso, en el recurso 691 del municipio de Catepec de Morelos, haríamos una modificación con el oficio 269 para eliminar los temas de la
de la salvedad agravada en el resolutivo segundo para eliminar esos puntos y con eso proponerle al Pleno que así sea valorado. Gracias. Sí, tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias. En el caso del recurso de revisión 1153, aunque hubo información que se proporcionó en el informe justificado y que por esa razón entramos al análisis del fondo de este asunto, se omitió incluir el resolutivo correspondiente al segundo recurso de revisión que tiene derecho el recurrente como opción ante la respuesta que entregue en su caso el sujeto obligado al momento de cumplir la resolución, lo que se agregará a estos resolutivos si el Pleno así lo determina. Esa sería la modificación. Bien, secretario, parece que no hay ninguna otra intervención, por lo que le pido, por favor, tome la votación. Gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, tomando en consideración las propuestas de modificación a que ha hecho referencia el comisionado Parra Noriega en el proyecto de resolución del recurso de revisión 691 conforme al oficio 269 y la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado Luna Hernández en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1153. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, con la modificación al proyecto 691 y la modificación al proyecto 1153. Muchas gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor, con voto particular, por lo que corresponde al vencimiento de los plazos para sustanciar el recurso de revisión 246 de este año. A favor del 691 con la modificación señalada. En el caso del 1014, a favor con voto particular por el tipo de pronunciamiento simple empleado. Y el 1153, a favor con la modificación señalada. El resto en los términos. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, secretario. Mire, voy con voto particular para el recurso 246, que está en el numeral 88.1. Voy con la modificación del 691, que plantea el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, a través del oficio 269. Los siguientes numerales, voy como están presentados los recursos, el 88.3, 88.4, 88.5 y 88.6. Voy con la modificación que propuso el comisionado José Guadalupe Luna Hernández para el recurso 1153, en contra del 1189 y su acumulado. En los acumulados también 1226 y 1227 también es voto en contra con voto disidente. También en contra de los acumulados del 1350 y sus acumulados. En contra del 1400, 1420, 1473 es voto en contra con voto disidente. Es voto particular para el 1510, ¿sí? En contra para el 1571 y su acumulado. El 1584 en sus términos, el 1586 y 1624 es en contra con voto disidente. También en contra del 1671 su acumulado. El 1681, 1683, 1733, 1734, 1942 y 2133 es en contra con voto disidente.
Muchas gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos y con las modificaciones a los recursos 691 y 1153. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos con las modificaciones propuestas al 691 y al 1153. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, primeramente me permito informarle que por lo que hace al punto del orden del día 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 88.5, 88.6, 88.7, 88.10, 88.11, 88.16, 88.18. Todos estos proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno y en el 88.2 y 88.7 con las modificaciones propuestas por los comisionados ponentes. Por lo que hace los demás proyectos de resolución de los recursos que no se han listado, que no se han enunciado por su servidor, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. De igual manera, por lo que hace a los votos particulares emitidos por los demás integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto. Bien. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, por favor, secretario, que nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada Presidenta, comisionado, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias. Continuando con el orden del día, corresponde al secretario técnico la presentación de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada Presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 3 acuerdos en proceso, los cuales se encuentran debidamente detallados en la convocatoria correspondiente. Es cuanto. Gracias. Téngase por presentado. Hemos llegado al último punto de este orden del día, el cual corresponde al apartado de asuntos generales. Tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. Este listado ha sido también enviado de manera previa a cada uno de los integrantes de este Pleno, por lo que les pregunto a mis colegas si podríamos omitir su lectura y podamos aprobarlo en sus términos. Si estamos de acuerdo, podríamos levantar la mano, por favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Gracias, secretario. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13:28 de este día 26 de agosto de 2020, damos por concluida la 15ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos.